¿Qué tal? Sean bienvenidos a este ligero podcast. El día de hoy, más que nada, quería compartirles fragmentos de un libro que se llama Volver al Amor, el cual se me ha hecho muy importante o interesante y quiero compartírselo. Más que nada, el fragmento de la oscuridad. Tu viaje hacia la oscuridad ha sido largo y penoso, y te has adentrado muy profundamente en ella. Lo que sucedió con mi generación fue que nunca crecimos. El problema no es que estemos perdidos o que seamos apáticos, narcisistas o materialistas. El problema es que nos sentimos aterrados. Muchos sabemos que tenemos lo que se necesita: la presencia, la educación, el talento, las credenciales, pero en ciertos dominios estamos paralizados. No nos detiene algo de afuera, sino algo de adentro. Nuestra opresión es interna. No nos refrena el gobierno, ni el hambre, ni la pobreza. No tenemos miedo de que nos envíen a Siberia. Tenemos miedo y punto. Un miedo difuso, un miedo muy interno. Tenemos miedo de que nuestra relación de pareja no sea lo que necesitamos o de que sí lo sea. Tenemos miedo de no gustar a los demás o de gustarles. Tenemos miedo del fracaso o del éxito. Tenemos miedo de morirnos jóvenes y también de envejecer. Tenemos miedo en ocasiones de no tener enfermedades o de tener enfermedades. Tenemos más miedo de la vida que de la muerte. Se diría que habríamos de sentir cierta compasión por nosotros mismos, inmovilizados como estamos por cadenas emocionales, pero no es así. Solo nos sentimos avergonzados de nosotros mismos porque pensamos que a estas alturas deberíamos de ser mejores. A veces cometemos el error de creer que los demás no tienen tanto miedo como nosotros, y eso solo sirve para asustarnos más. Quizás ellos sepan algo que nosotros no sabemos. A veces cometemos el pecado, o no decirlo de esa manera, sino la creencia de que solo nosotros la pasamos mal y que los demás no la pasan mal, no la sufren, no la batallan y cuestiones así. ¿Por qué? Porque no lo demuestran o porque lo ocultan, ¿no? O sea, es normal sentirnos de esta manera y en ocasiones victimizarnos por ellos. Inclusive a veces pensamos que nos falta algún cromosoma. En nuestros días está de moda culpar prácticamente de todo a los padres. Pensamos que por su culpa tenemos tan poca autoestima. Si ellos hubieran sido diferentes, estaríamos rebosantes de amor por nosotros mismos. Pero si te fijas bien en la forma en que te trataban tus padres, verás que, salvo casos extremos, cualquier maltrato que hayas recibido en el pasado de ellos era leve si lo comparas con la forma en que te maltratas tú hoy. Es verdad que quizá tu madre te haya dicho cosas feas o tu padre muchas veces. De igual manera puede que hayas sufrido pues maltrato en tu infancia, pero pues fue en tu infancia, ya no estás en la actualidad pasando por algo por el estilo o tienes la decisión de hacer el cambio. Entonces no hay manera de que sigamos cometiendo las mismas situaciones. Muchas de jamás serás capaz de hacer esto, pero lo que tú dices ahora es: eres idiota, nunca haces nada bien, la regaste, te odio. De esta manera tan fea nos hablamos, porque no es que nos odiemos, nos aborrecemos. Quizás nuestros padres nos hayan tratado mal, pero nosotros somos crueles con nosotros mismos. Nuestra generación se ha hundido en un autoaborrecimiento apenas disimulado y siempre desesperadamente incluso estamos buscando una salida, ya sea por la vida, ya sea por la vía del crecimiento o por la de la huida. Tal vez con este diploma lo consigamos, nos decimos, o con este trabajo, este seminario, este terapeuta, esta relación, esta dieta o este proyecto. Pero con demasiada frecuencia la medicina no llega a curarnos y las cadenas se hacen cada vez más gruesas y estrechas. Los mismos cereales se repiten con diferentes personas.
en diferentes ciudades. Empezamos a darnos cuenta de que el problema somos de alguna manera nosotros mismos, pero no sabemos qué hacer con este descubrimiento. ¿Qué hago si ya me di cuenta que pues el problema no es lo externo o lo que me hayan hecho en mi infancia, sino que yo estoy repitiendo estos patrones, sino que yo estoy cometiendo estos actos de odio hacia mí mismo? No tenemos suficiente poder para frenarnos. Todo lo saboteamos, todo lo abortamos, nuestra carrera, nuestras relaciones, hasta nuestros hijos. Bebemos, nos drogamos, controlamos, nos obsesionamos, codependemos, comemos en exceso, nos escondemos, atacamos. La forma no viene al caso. Somos capaces de encontrar un montón de maneras diferentes de expresar hasta qué puntos nos odiamos, pero sin duda lo expresaremos. La energía emocional tiene que ir a alguna parte. Y el autoaborrecimiento es una emoción poderosa. Si se vuelve hacia adentro, se convierte en nuestros infiernos personales. Adicciones, obsesiones, compulsiones, depresión, relaciones violentas, enfermedades, un sinfín de maltratos hacia nosotros mismos. Esta misma situación, pero proyectada hacia afuera, se convierte en nuestros infiernos colectivos. La violencia, la guerra, el crimen, la opresión, la manera en que dañamos y maltratamos a alguien más. Por todo es lo mismo. El infierno también tiene muchas mansiones. Y en este caso no me refiero a un infierno como tal real, al típico infierno generado por la religión, ¿no? Por la iglesia, ¿no? No me refiero a un tipo de infierno que vivimos en nuestra vida actual, en nuestras vidas, que nosotros mismos nos hacemos, que creemos que debemos de castigarnos de alguna manera por alguna culpa o algún remordimiento o por no ser lo suficientemente buenos. Recuerdo hace años haber tenido una imagen mental que me asustó terriblemente. Veía a una niña dulce e inocente que llevaba un delantal blanco de organdí. Acorralada contra la pared, gritando desesperadamente, una mujer maligna e histérica le atravesaba repetidas veces el corazón con un cuchillo. Yo sospechaba que era ambos personajes, que los dos vivían como fuerzas psíquicas dentro de mí. A medida que pasaban los años iba sintiendo cada vez más miedo de aquella mujer del cuchillo. Era algo activo dentro de mí. Escapaba totalmente de mi control y yo tenía la sensación de que quería matarme. Mi vida ha pasado por situaciones de esta índole. Una parecida fue que igual me apuñalaban una y otra vez. En otra ocasión una bruja me atacaba y sin importar qué es lo que vivieran estos sueños, al final me daba cuenta de que era yo mismo el que me atacaba, era yo mismo el que me lastimaba, era yo mismo el que me apuñalaba. Pero ¿por qué pasaba esto? Porque en alguna parte de mi infancia me rechacé, me maltraté o no he sanado alguna parte de mi infancia y estas partes que no sanamos se van a la oscuridad, se van al fondo de nuestro inconsciente y se convierten en cosas horribles. Al final del día, las cosas que nos aterran en nuestros sueños somos nosotros mismos, estas versiones de nosotros mismos heridas. Cuando estaba más desesperada, busqué un montón de maneras de salir de mi infierno personal. Leí libros sobre la forma en que la mente crea nuestra experiencia, sobre cómo el cerebro es una especie de ordenador biológico que elabora cualquier información que introduzcamos en él con nuestros pensamientos. Piensa en el éxito y lo alcanzarás. Si esperas fracasar, lo conseguirás. Leí y leí, pero por más que me esforzaba en cambiar mis pensamientos, seguía volviendo a los que más me dolían. Se produjeron avances pasajeros, me esforzaba por tener una actitud más positiva, por recuperarme, pero ya sea que cayera en conocer a otro hombre, a otra pareja o conseguir un nuevo trabajo, pero volvía siempre a la pauta familiar de traicionarme a mí mismo. Finalmente me portaba de una manera odiosa con el hombre o la pareja o saboteaba el trabajo. Perdía 5 kilos y los recuperaba rápidamente.
Salía de un patrón conductual, me forzaba a salir de un patrón y regresaba eventualmente a él. Aterrorizada por la sensación de parecer atractiva, lo único que me asustaba más que no llamar la atención de los hombres era provocarla en exceso. El surco del sabotaje era profundo y si funcionalmente automático es cierto que podía cambiar mis pensamientos, pero no de forma permanente y no hay más que una variante de desesperación. Peor que cielos, metí la pata y es cielos la volví a meter, ya la volví a regar, ya me volví a lastimar. Lo he pasado igual de esta manera al dejar patrones conductuales, pero con un tiempo a los meses regreso a a esa versión vieja de mí mismo. Y sobre todo, unos acontecimientos que me han sucedido me han llevado a ese miedo irracional que había tenido hace unos años. Entonces, empecé a sobre esforzarme a tratar de resolverlo a mi manera, a intentar resolverlo mediante todas las técnicas y métodos que había aprendido. Pero pues no tenía pues avance, no sentía que avanzara. Hasta que empecé a soltar, a cambiar la perspectiva, a ver las cosas de otra manera. Y sobre todo me di cuenta que al final del día las cosas negativas que yo me digo son autocríticas que en primera instancia yo enjuicié mi rostro, enjuicié mi persona, enjuicié mi cuerpo y me la paso enjuiciándome y cuando enjuicias algo le das entrada a la crítica, y sobre todo a la autocrítica y sobre todo al maltrato. Mis pensamientos dolorosos eran mis demonios y los demonios son muy feos y horribles y te dicen cosas horribles y te lastiman de una manera que nadie más te lastima. Por mediación de diversas técnicas terapéuticas llegué a estar muy al tanto de mis propias neurosis, pero eso no necesariamente las exorcizaba. La basura no se iba, simplemente se refinaba. A veces le explicaba a alguien cuáles eran mis puntos débiles y usaba un lenguaje tan consciente de que sin duda esa persona debía pensar que evidentemente yo me conocía muy bien y que jamás volvería a hacer aquello. La cuestión aquí es que volvemos a caer en ese mismo patrón de alguna manera. Entonces, reconocer mis debilidades no era más que una manera de desviar la atención. Y entonces perdía los estribos y me comportaba de una manera atroz y escandalosa con tal rapidez y naturalidad que nadie y yo menos que nadie podía hacer nada para detenerme antes de haber arruinado por completo una situación. Decía exactamente las palabras que harían de mi pareja, que harían que mi pareja me abandonara o me diera una bofetada, o las precisas para que me despidieran del trabajo o algo peor. En aquel entonces jamás se me ocurrió pedir un milagro. Lo veo recientemente cuando me ha pasado que tengo pensamientos intrusivos demasiado negativos al punto de generarse una especie de TOC y no los puedo soltar o los puedo pausar pero vuelven hacia mí de alguna manera. Aunque en realidad no habría sabido que era un milagro, ya que los ponía en la categoría de la basura, pseudomística o religiosa o depender de algo externo a mí. No sabía hasta que leí un curso de milagros que es razonablemente pedir un milagro. No sabía que no es más que un cambio en la manera de percibir. De hecho, lo veo muy presente en mi vida esto, puesto que la manera en que yo intentaba resolver mi vida con todas las técnicas y métodos que me habían funcionado anteriormente ya no me estaban funcionando en la actualidad. Ya necesitaba otra manera de vivir, otro significado en mi vida y empecé a ver avance unos días, volviendo otra vez a lo que viene siendo un curso de milagros. Y este curso de milagros me llevó a hacer esto, a sentir que debía de compartir estas cosas importantes, que hay personas que se sienten solas y creen que son las únicas que han pasado o que viven de cierta manera, pero yo los invito a que si alguien pudo salir de una enfermedad, de un trastorno, de un duelo, de algo conflictivo en su vida, tú también puedes. Si alguien pudo, tú también puedes. Y si nadie ha podido, tú puedes ser el primero porque puedes
porque quieres, porque te lo mereces y porque te lo vas a dar. Una vez estuve en una reunión de personas que seguían un programa de 12 pasos y le pedían a Dios que las librara del deseo de beber. Yo nunca había tenido ningún comportamiento adictivo en particular. Lo que me estaba haciendo polvo no era el alcohol ni tampoco otras drogas, era mi personalidad en general, esa mujer histérica que llevaba dentro para mí. Mi negatividad era tan destructiva como el alcohol para el alcohólico. Cuando se trataba de encontrarme yo misma la, la yugular, yo me afectaba, yo me lastimaba. Era como si fuera adicta a mi propio dolor. ¿Podía pedirle a Dios que me ayudara con aquello? Se me ocurrió que lo mismo que con cualquier otro comportamiento adictivo, quizás un poder mayor que yo misma podría cambiar completamente las cosas. Algo que no habían podido hacer ni mi intelecto ni mi fuerza de voluntad. Entender lo que había sucedido cuando tenía 3 años no había sido suficiente para liberarme. Los problemas que yo pensaba que finalmente desaparecerían seguían empeorando años tras años. No había evolucionado emocionalmente tal como debería haberlo hecho. Y lo sabía, era como si hubiera sabido un cortocircuito en algún profundo lugar de mi cerebro. Como muchas otras personas de mi generación y mi cultura, había perdido el rumbo. Hacía muchos años y me sentía muy perdido. No sabía qué hacer o quién debería de ser en mi vida. Y en cierto sentido simplemente nunca llegué a crecer. Hemos tenido la posadolescencia más larga de la historia, como víctimas de una parálisis emocional. Necesitamos retroceder unos pocos pasos para seguir avanzando. Necesitamos que alguien nos enseñe los elementos básicos. En cuanto a mí, me metiera donde me metiera, siempre había pensado que podía arreglármela solo para salir del lío. Era lo bastante guapa o lo bastante lista o tenía suficiente talento o inteligencia. Y si nada de eso me servía, podía llamar a mi padre para pedirle dinero. Pero finalmente me metí en tantos líos que comprendí que necesitaba más ayuda de la que yo sola podía conseguir. En las reuniones de los programas de 12 pasos que seguía oyendo decir que un poder más grande que yo podía hacer por mí lo que yo no podía hacer sola. No me quedaba nada más que hacer ni nada más a quien llamar. Finalmente el miedo llegó a ser tan grande que ya no me sentí demasiado moderna para decir, Dios, por favor, ayúdame. Lo he visto en muchas situaciones en las que intentas de toda manera resolver algo y pues no te quieres rendir, pero parece que no, nada de lo que haces funciona, nada es correcto, no importa qué tanto te esfuerces, no eres lo suficiente. Pero dicen que a donde tú no llegues, Dios sí llega. Entonces, es importante que en ocasiones caemos en un ego de decir, yo quiero resolver todo a mi manera o a la manera en que he investigado. Pero yo quiero brindarte otra opción, que le des paso a Dios, al Espíritu Santo, a Cristo, que te dé otra percepción, que te dé una guía, que te dé una alternativa diferente de vivir. Entonces, no solo te encierres a querer resolver las cosas a tu manera, permítete tener una guía divina, permítete ser guiado por Dios. Al final del día, pues está bien ser niños en el aspecto de pedir la ayuda y la guía divina y saber cómo pedirla y saber cómo entenderla. Entonces, estaré hablando un poco más sobre esto. Este libro se me hace fascinante, se me hace muy importante y sobre todo es importante que volvamos al amor. Ya hemos aprendido mucho a cómo sobrevivir. Ya es momento de empezar a aprender a vivir. Ya ha llegado el momento de que hagamos la voluntad de Dios. Y no me refiero a la voluntad de este ser egoico que nos habla la Biblia en ocasiones, de un ser iracundo y que nos quiere castigar, no. La fuente original, la divinidad, Dios o como lo llames, es un ser de amor incondicional. Lo único que quiere para ti es salud, bienestar, prosperidad y mucho amor en tus relaciones. Te quiere verlo más feliz y alegre en tu vida y en esta experiencia. Entonces hay que permitirle a Dios que haga su voluntad
y no la nuestra, porque a veces nuestra voluntad es odiarnos, es maltratarnos y enjuiciarnos. Soltemos toda esta voluntad y hagamos la voluntad de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestro Cristo interior, que es en realidad amor. Nosotros somos en realidad amor y siempre lo seremos. No hay nada que podamos hacer para perder este amor. Bueno, almas bellas, les dejo este capítulo. Bye, bye, bye.